Repasemos entonces lo que decía Alberto, lo que decía Kicillof con respecto a la paritaria de los bancarios y lo que esto abre. El acuerdo paritario que acaban de suscribir y que pude yo estampar mi firma allí como testigo. Lo que más me importa es que el sueldo de los trabajadores no se retrasen respecto de la inflación y le ganen, porque ya se retrasaron muchos años. Y por lo tanto, que podamos ir corrigiendo dentro de todas las dificultades que tenemos esa realidad, a mí me da una enorme tranquilidad. Cerraban escuelas sin pandemia, cerraban y no abrían hospitales sin pandemia, se destruían las pymes y la fuente de trabajo sin pandemia. Esos que no cuidaron ni la salud, ni la educación, ni la producción, ni el trabajo, ahora lo que vienen a hacer es a poner palos en la rueda. En este momento lo que necesitamos, esos palos que ponen en la rueda, los saquen de ahí y pongan los brazos, y pongan las manos, y pongan la cabeza para ayudar a una sociedad que está peleando todos los días contra la pandemia más grande que se tenga memoria. Esa es la pelea que hay que dar, no por el virus, sino por la gente. Bien, están desplegadas las posiciones, pero ya planteé una pregunta, ¿no? No todos tienen la capacidad de los bancarios. Recordemos que un salario inicial de un bancario está por encima de los pesos. Bueno, claro, por eso hablaba yo de segmentos medios y medio bajos donde los gremios tienen poca o menos capacidad de lobby, los que están obviamente agremiados. Hay que empujar el conjunto de las paritarias para que efectivamente se cumpla la sentencia de Fernández de que los salarios terminen por sobre la inflación y recuperen. Y también muy bien lo que dijo, porque ya son muchos años de pérdida de poder adquisitivo. No olvidemos que el salario retrocedió 20 puntos porcentuales con Macri. Estamos hablando de empatar, superar a la inflación, pero todavía queda el déficit en términos de poder adquisitivo del salario que construyó Mauricio Macri durante los 4 años de gobierno, ¿no? Pero bueno, hay que apuntar también a que no solo los gremios de punta, sino el conjunto de los trabajadores, el salario básico como referencia, las jubilaciones y pensiones, mejoren sustancialmente para darle volumen a lo que Amado siempre habla sobre el shock distributivo, que es fundamental. Hay que poner plata en el bolsillo de la gente sí o sí ahora mismo. Sí, yo creo que a esta altura, Daniel y Artemio, aquellos que pensaban o nos decían que era una exageración, que lo del shock distributivo no había que agitarlo, se ve con claridad que es indispensable para poder salir de este sistema económico que dejó Macri, ¿no? Agravado por supuesto, por la pandemia, pero es un sistema económico que dejó funcionando Macri, con salarios a la baja, con jubilaciones a la baja, y yo te diría que es muy importante lo que dice el presidente, pero además le agregaría que lo haga en un cierre de una paritaria que es una de las más altas que hay, porque eso es todo un símbolo político, un gesto político, en el mismo sentido me parece que lo que sucedió en el Senado y en Cámara de Diputados. Esto viene a reforzar, o te diría, la figura del presidente con un gremio que tiene tanta preponderancia en el sector privado, tanta importancia, creo que es un gesto político inconfundible y que el gobierno en su conjunto tendría que interpretarlo y ponerlo a funcionar en otros sectores, porque hay dos motivos, ¿no? Estos gremios que, como bien vos decís, Daniel, tienen mucha fuerza al momento de discutir las paritarias, también tienen grandes dirigentes. No es que una vez han logrado aumentos salariales importantes, sino que lo vienen haciendo hace muchos años. En particular, vos señalabas camioneros, fue uno de los gremios, las figuras de Hugo Moyano, que más denunció lo que estaba pasando en el menemismo, con el funcionamiento de los ingresos de la economía nacional, así que creo que esto le da músculo también al resto de los sindicatos, de los gremios, para que tengan, digamos, de dónde ir armando lo discursivo y la épica de la disputa por la distribución del ingreso y por el salario. Esto por un lado. Ahora, por otro lado, lo que señalaba Artemio, nosotros vivimos en un país con altísimos niveles de informalidad, otro tipo de medidas.
Por un lado, una gran señal del presidente, un acompañamiento muy importante a salarios que le van a ganar este año a la inflación y que pueden empezar una incipiente recuperación contra los 5 años que llevan de pérdida. Ahora, se necesita al mismo tiempo una batería de medidas de carácter fiscal que acompañen al resto de la población. Y yo me atrevería a sugerir algunas, porque si no parece que estamos hablando de lo que no se puede hacer, y sí se puede hacer. Vos tenés la asignación universal por hijo, donde detectás perfectamente una población que requiere un impulso en sus ingresos. Bueno, hay que duplicar la asignación universal por hijo en la forma más rápida. ¿Hoy en cuánto está la asignación? Voy a hacer, te quiero decir el número justo. Dale. Porque viste que va con centavos y demás, pero mientras te digo esto... 4.750, ¿puede ser? Acá está. 4.499 pesos. Ahí está. A partir de junio. Bueno, esta es una medida. Vos proponés entonces poner la asignación por hijo en 9.000 pesos. Cerca de 10.000 pesos. Entre 9.000 y 10.000 pesos. Sí. Creo que hay que proponer un IFE que se repita de acá a fin de año. Creo que hay que hacerlo un programa de ingresos de acá a diciembre, donde esté este tema de la asignación por hijo, donde esté por lo menos 3 IFEs de acá a fin de año, donde haya un acompañamiento también a jubiladas y jubilados, por lo menos con 2 bonos de cerca de 10.000 pesos de acá a fin de año. El bono, también, hubo un bono, en sí, marzo claro. Hubo un bono. Hubo un bono de 1.500 pesos. Bueno, está bien, pero son caminos que hay que ir recorriendo y seguramente adentro del gobierno debe haber una disputa. Amado, me voy a poner un poquito en abogado del diablo, ¿no? Si me permitís. Primero, ¿de dónde salen los recursos? Porque la política es eso, ¿no? Las demandas son infinitas, los recursos son escasos. Primera cuestión. Segundo, el gobierno transmite, ¿no? Informalmente y formalmente que eso presionaría los precios y que eso presionaría el tipo de cambio, ¿no? Bueno, pero sin eso también los precios y el tipo de cambio han sido presionados. Entonces, contrario a Sensu, yo te diría que el tema de los precios no tiene necesariamente o preponderantemente que ver con esto. Respecto a la otra pregunta, ¿de dónde saldría? Bueno, primero que hay que hacer un esfuerzo fiscal y no cuidar la situación del déficit en un momento de tanta dificultad de ingresos como este. Primer tema. Segundo tema, yo creo que hay que hacer una reconversión de las LELIQ y los recursos que se usan para pagar intereses de las LELIQ todos los meses que pasen a formar parte de esto. Yo creo que hay que hacer un programa no quiero usar la palabra reperfilar, sino de convertir esa deuda de tan corto plazo en una deuda de plazo mediano, dado que debiera ser relativamente posible, sencillo, ya que están todas en manos del sector financiero. Están todas en manos del sector financiero. No es una deuda que esté atomizada, sino que está concentrada. Entonces ahí tenés una fuente adicional de recursos para asignar los recursos que hoy se están asignando al pago de LELIQs, de los intereses de las LELIQs, de otra manera. Que es otra bomba que dejó Macri, pero hay que desarmarla. No está desactivada. No, muy por el contrario. Muy por el contrario, ¿qué? Explícanos, porque la mayoría de nosotros no sabemos. Que es como una bola de nieve. Vos tenés... Pero a ver, pido la palabra, ¿no? Porque, a ver, Amado. Pues vos sabés, vos estuviste ahí, además fuiste ministro de Economía, conocés, nosotros somos comentaristas, estamos en la platea y hacemos comentarios. Bien, por lo menos en el caso mío. El presidente de la Nación, cuando estaba en campaña, dijo, entre los jubilados y la LELIQ, voy a elegir a los jubilados. Vos estás queriendo decir que
esa planteaba el presidente hoy no está siendo cumplida. Yo creo que de parte te repito otra vez, el presidente lo dijo con toda claridad. O sea que la definición política está, lo que falta es la consecución técnica de esa definición política. Y ahí corresponde, quienes opinan en esos lugares y en esas discusiones son los que tienen las carteras técnicas. Entonces son ellos los que tienen que llevar el cómo y las soluciones. Porque como bien vos recordás, no es algo que se nos ocurre hoy, es algo que el presidente ya planteó. Yo creo que la forma técnica es convertir toda esa deuda en una deuda de mediano y largo plazo y usar esos fondos. A mí me cuentan además que cuando hablé a alguien que participó activamente de la campaña presidencial, que ese fue el punto de inflexión de la candidatura de Alberto Fernández. Entre los jubilados y los bancos, voy a elegir a los jubilados. Fue una consigna muy importante, ¿sí? Fue una, me llevas a otro tema, no quiero salir de este, porque es el tema. A mí lo que me contaron es que internamente ese fue el punto de inflexión. Y es muy probable, porque las sociedades están repletas de antagonismos. Y ahí tenés explicado claramente qué es un antagonismo, ¿no? Y cómo debe resolverse. Entonces, es muy probable que haya servido... Pero, Amado, explícanos un poco, porque no sé, ¿hoy hay más LELIQ que antes? Y sí, porque se van capitalizando intereses. Pero te podrían decir, del gobierno te dice, mirá, hay LELIQ, sí, pero la tasa bajó. Antes estaba a 70, ahora está... Ahora me quería meter en el tema de la tasa, porque... vos te querés también. Bueno, ok. Es cierto que la tasa bajó, pero desde niveles delirantes. 70. Desde niveles delirantes. 70, ponele. 72 llegó hasta, ¿no? Hoy suponete que tengan, la tasa del 35. Cualquiera que mira su tarjeta de crédito sabe que esa no es la tasa, ¿no? Cualquiera. Entonces yo creo que hay que hacer un programa de innovación de deudas de tarjeta de crédito de hasta 100.000 pesos en 24 cuotas sin interés. Y repito, también, me vuelvo a poner en abogado. ¿Y la plata de dónde sale? Porque el sistema financiero no quiere eso. Y también muchos no quieren. ¿Sabes cuál es la tasa de interés de Mercado Libre si vos querés pagar en 3 cuotas? No. ¿Querés saber cuánto es? Sí. Te llama 199% anual. Bueno, ahí tenés. Te lo juro. Te mando un screen de pantalla y lo ves si querés. Ahí tenés lo que te estoy tratando de poner arriba de la mesa. Y no todas, de hasta 100.000 pesos, ¿no es cierto? Para que llegara al sector que más lo necesita. Igual que los préstamos Argenta, que Macri hizo muy violentamente desde ANSES a tasas muy altas también, por arriba del 45%. Yo creo que esos directamente los tiene que absorber el ANSES. No puede estar recibiendo en el recibo las jubilaciones mínimas, descuentos por el préstamo Argenta. Hay que innovar esas deudas. Y también creo que para pequeños y medianos industrias y comercios tiene que haber crédito a tasa muy cercana a cero. Porque es muy importante que cuando termine la pandemia, la actividad económica del sector privado se haya deteriorado lo menos posible. Es más difícil poner en marcha algo nuevo, que por eso se habla del valor de empresa en marcha, Entonces me parece que ahí hay que ir también con una batería de medidas del sector financiero para lograr sostener la actividad económica en circunstancias tan difíciles. Con Macri, esto es el resumen de la semana de Macri. Además, que vivimos en una época donde ustedes apretan un botón y escuchan música. Apretan un botón y ven una película o una serie. Apretan un botón y arreglan una cita con el Tinder nuevo que tienen. Entonces, todo con un botón. Y la democracia aprieta un botón y no pasa nada. No soy de los que he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo que uno tiene que estar sin dormir por esta situación, ¿no? Permítame preguntarle, ¿Vidal en la capital o en la provincia? Yo ya le dije a ella lo que pensaba, que además me parece que no soy muy original.
Así que finalmente después veremos en estos días qué es lo que ella terminó decidiendo, pero el consenso, digamos, de la mayoría es claramente que ella hace una enorme diferencia si va de candidata en la provincia. Pero bueno, las personas tienen también sus sentimientos, sus posibilidades. ¿Usted sabe que muchos dicen de Vidal que era una leona y se ha convertido en un gatito? ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo siente? Me imagino que muchos pueden pensar eso por lo que ha pasado en los últimos meses, pero yo creo que Horacio está muy bien posicionado como candidato para presidente del 23, pero hoy se juega el 21, él tiene la responsabilidad como jefe del distrito de la capital de lograr en lo posible un consenso. Bueno, ahí quedaron desplegadas las diferentes posiciones. Falta exactamente un mes para que se conozca el contenido de las listas, quiénes van a encabezar por la actual oposición. Artemio. No, bueno, me parece que claramente ahí hay una llamada de atención de Macri hacia Larreta, con respecto a dónde quiere posicionar a María Eugenia Vidal, y al mismo tiempo un señalamiento de que su candidatura es, a mi juicio, también comparto en eso, un poco apresurada. Yo creo que hay claramente doble señalamiento crítico y eso marca el nivel de conflicto que hay al interior de la coalición opositora, pero me parece sustantivo la discusión sobre qué candidato debe ser en capital. Yo creo que Macri se reserva la posibilidad de ser el candidato en capital, pero bueno, no puedo aventurar con certeza esa circunstancia, pero está invalidando claramente la opción de Larreta de jugarla a María Eugenia en Capital Federal. ¿Amado? Sí, no muy distinto, así que voy por el tema de los botones con el que empezó Macri, que es realmente impresionante, ¿no? Esa descripción de la tecnología como apretás un botón y todo lo que pasa. Muy pobre siempre lo de Macri en términos expresivos. Creo que él se está guardando el lugar de la capital, ¿no? Porque él se está guardando el lugar en dos sentidos, pensando en el 2023, y hemos leído alguna noticia donde él mismo piensa que tiene que tener fueros porque si no, el Poder Judicial puede ir tras él. En algunos medios lo hemos leído. Y con todo esto de Pepín, que parece que ha quedado en el olvido que hay un prófugo en Argentina, ¿no? Nadie se escandaliza, nadie se hace problema respecto a que hay un prófugo en la Argentina que ya debe llevar más de un mes, calculo. Pero bueno, esas cosas van quedando en el olvido y estarán esperando el momento para desbaratar de la manera más impune esta situación que es gravísima, que es lo que tiene que ver con la persecución política y el gobierno que más ha influido en el Poder Judicial de la democracia, ¿no? El de Macri, que realmente ha sido muy, muy impresionante cómo hicieron renunciar a jueces, cómo Macri decía, si no nos gusta este juez necesitamos otro, y bueno, y después terminaba sucediendo y aún hoy hay jueces que están en sus cargos en forma ilegal. Pero lo otro es el tema de cómo tira abajo del tren a todos con tal de que María Eugenia Vidal no esté en capital, ¿no? Porque dice, hace una gran diferencia. Quiere decir que... Lo que es falso, además. Lo que es falso, pero por eso te digo, con tal de sacarse de encima a Vidal de la capital y obturarle a Rodríguez Larreta la posibilidad de ir haciendo un armado de mediano plazo con vista a su candidatura, que parece que esto ya está fuera de discusión, ¿no? No es que alguien imagina que Larreta quiere estar haciendo un armado para su candidatura, sino que ahí está, me parece, la gran discusión del PRO, porque no es una discusión ni ideológica, ni de programa, sino simplemente es una discusión de nombres y de cartel, de celos y de intentar posicionamientos. Esto es lo que está en juego en esa situación. Bueno, y Macri, usando otros argumentos, está tratando de obturar esa posibilidad. Atención, Artemio, entrevistamos en el día de ayer, jueves,
a Santiago Giorgetta de la consultora Proyección en nuestro programa en Capital Federal, y dos conclusiones importantes. La diferencia es muy mínima entre María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich encabezando la lista de Juntos por el Cambio en la Capital Federal. Según la consultora Proyección, la diferencia sería de apenas 1,5 puntos, 2 puntos, de 39 puntos María Eugenia, 37, 38 estaría Patricia Bullrich. Por otro lado, el candidato del oficialismo nacional más competitivo en el distrito, en Capital, sería Leandro Santoro con 27 puntos. Que sería, si se llegase a confirmar eso, sería un formidable piso. No sé cuál sería el techo, pero sería un formidable piso de 27 puntos. Otra cuestión a tener en cuenta, ya como información, después el análisis que puedan hacer ustedes, es que todo el PRO territorial, el intendente Garro, el intendente Montenegro, los intendentes del conurbano, con la excepción de Jorge Macri, forman parte del entente entre Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. O sea, el PRO territorial estaría acompañándolo, si es que se produce una interna, a Horacio Rodríguez Larreta por sobre Macri, ¿no? Sí, bueno, lo que decís de Capital nos llama mucho la atención, un poco corrobora lo que decíamos de María Eugenia. Está muy golpeada, ella después de la derrota en provincia quedó muy golpeada, incluso en un distrito donde tiene todo el sistema de medios de manera, yo te diría, absoluta, sosteniendo su imagen y pretendiendo hacer de ella lo que era, pero no lo logra. Fíjate que empatan intención de voto con respecto a Patricia Bullrich. Eso muestra claramente el deterioro de la figura de María Eugenia Vidal y la falacia de Macri al decir que en provincia de Buenos Aires mide mucho más que el resto. La verdad que no es así. Y con respecto a los... Y debe pasar lo mismo con cualquier candidato en provincia, debe pasar lo mismo, ¿no? Totalmente, o sea, no hay ninguno que se destaque por sobre el resto. Está midiendo el espacio, está a 12 puntos por debajo del oficialismo, y la verdad que si vos ponés a María Eugenia Vidal u otro candidato no cambia demasiado el amplímetro. No quiero pasar por alto lo que acaba de decir, Artemio. Cualquier candidato de Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aires está 12 puntos por debajo. Sí, la última encuesta de Proyección así lo muestra también. 12 puntos por debajo del Frente de Todos, así es. Con 15 puntos de indeciso aún, ¿no? Con mucho indeciso, ¿no? Así es. Sectores medios y medios bajos, que pueden evaluar el desastre de Macri, pero no pueden evaluar las mejoras del gobierno de Alberto Fernández porque todavía no se han producido. ¿Por qué no se produjeron las mejoras? Y bueno, el tema de siempre, porque falta volumen, falta músculo en el shock distributivo y en la política familiar, sobre todo en los sectores medios y medios bajos, donde hay claramente jubilaciones mínimas, pensiones mínimas, salarios bajos, un salario que se repite que es 45.000 pesos, cuenta propismo, trabajo informal. Ahí los beneficios no se observan todavía, por eso aún conociendo el desastre que produjo Macri, no pueden definir perspectiva electoral porque no observan con claridad la política de mejora socioeconómica del nuevo gobierno.